Pues intento mantener una rutina diaria como pues habitualmente hacemos como si no hubiera pasado nada y en el día a día pues en lugar de salir a remar, que es mi deporte, pues mantenemos la preparación física en el ergómetro y hasta el momento pues continuamos haciendo 2 o 3 entrenamientos, pero dentro de casa, adaptándolo un poco. Los ejercicios que no podemos hacer pues los hago de otra manera. Pues estábamos en una concentración y las noticias llegaron progresivamente. Todo ha ido pues poco a poco cambiando. Al principio se nos canceló lo que es la Open, que es la Open de acceso a selección nacional. Los que estamos ya dentro del equipo pues competimos para seleccionar los barcos y eso es la primera competición que se canceló. Y luego pues poco a poco todo lo demás, y estábamos de concentración, intentamos quedarnos allí para preparar las competiciones internacionales, pero la última noticia del estado de alarma hizo que pues, nos volviéramos todos a casa. Pues en el día a día lo que ha cambiado, en lugar de remar, que podemos hacer más kilometraje o más horas, disminuimos un poco los minutos y los hacemos en el ergómetro, que físicamente es más exigente. Luego en las pesas, los ejercicios que no podemos hacer también pues los adaptamos con peso libre. Yo estoy entrenando en casa con mi pareja, que también es mi entrenador, y un poco me ayuda a los ejercicios pues, de cuádriceps, que no tenemos las máquinas, hacerlos de otra manera. Y bueno, también la bicicleta, que no podemos salir a la calle, pues tenemos el rodillo, que es un poquito más aburrido, un poquito cuesta más, pero intento ponerme música o alguna serie para poder sobrellevarlo mejor. En un principio, cuando pues surgió todo esto, sí que todos pedíamos pues unas excepciones para poder seguir en el día a día, pues porque nosotros como deportistas nos cuidamos, estamos concentrados en un lugar aislado. Entonces pues pedíamos que pudiéramos seguir con nuestra rutina, salir a remar. Lo que pasa que todo ha ido llegando y pues desconocíamos realmente del riesgo en el que estaban pasando las cosas. Entonces pues ahora con los cambios que hay en la planificación es lo que nos toca a todos, porque cuando los juegos estaban en pie pues todos vivíamos esa incertidumbre y queríamos prepararnos. Ahora sí que los juegos van a cambiar, entonces pues al final es un problema a nivel mundial, es sanitario, y la salud es muy importante, porque bueno, están trabajando a nivel mundial para salir adelante de esta, y ahora pues los deportistas lo que tenemos es que aceptar la situación y poner pues los pensamientos de aquí al año que viene a prepararnos para lo que viene por delante. Pues cuesta un poquito porque estás en el mismo lugar cada día, entrenas en el mismo sitio, comes, duermes en el mismo sitio, entonces es un poco difícil. Sí que es verdad que cuesta empezar. Una vez que te pones a ello, pues es ponerse, y nosotros los deportistas pasamos mucho tiempo a veces concentrados. Por ejemplo, en Sierra Nevada estamos 3 semanas en el mismo lugar entrenando. Entonces es adaptarse a la nueva rutina. Sí que es difícil llevarlo, pero bueno, también hay que sacar el lado positivo, que estás con tu familia, que habitualmente no podemos estar. Entonces, eh, dentro de lo malo y de lo que es estar en el mismo lugar, pues intentamos pensar en lo bueno para llevar cada día, y pensar en el día y no en lo que nos queda. Bueno, en la alimentación realmente, ahora que estoy en casa, como cosas que no podría comer fuera, porque cuando estamos de concentración nos exigimos en todo, y ahora pues mi madre en casa nos da un gusto que no puedo tener habitualmente, y sí que la planificación, los juegos se han modificado, entonces pues me estoy permitiendo cosas que no podría, pero sí que me mantengo, pues obviamente sigo entrenando, entonces no hay que pasarse. Sí que te das algunos placeres, pero mantienes una alimentación buena
normalmente. Pues en principio todos teníamos la planificación, la cabeza puesta en este verano y hay que aceptar que vienen cambios y yo creo que está bien, pues porque no sabemos cómo va a evolucionar esto, no sabemos los meses que estaremos así, entonces la planificación no es la misma, no ha llegado de la misma manera para todos los países, entonces no poder prepararse es un hándicap que tenemos desde casa. Entonces yo creo que viendo el lado positivo, nosotros en mi embarcación, que somos una pareja nueva, pues es algo positivo tener un año más de preparación para poder, pues para encontrarnos mejor y poder hacer correr más al bote.